Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Dentro de la sala médica de Star Labs, Starfire y Nicktoon estaban presentes. Los tamaranos poseían una gran capacidad de autocuración, y no quedaban heridas visibles en el cuerpo de Starfire. Nicktoon también había despertado de su cama de hospital. Deberías haber regresado. Todos te extrañamos, dijo Starfire mientras se sentaba junto a Nicktoon. Extraño los viejos tiempos, Cory, pero nuestra era ya pasó. Ahora les toca a ellos. Además, si volviera con los titanes, Tim sería el primero en oponerse, respondió Nicktoon con una sonrisa. Luego cambió de tema y dijo: sin embargo, de vez en cuando puedo venir a ver cómo va tu entrenamiento. No es fácil lidiar con adolescentes en su fase rebelde. Lo sé, pero a menudo dudo de si puedo liderar bien a este equipo. Espero hacerlo tan bien como tú entonces, pero no puedo, suspiró Starfire. Quizás reconstruir a los jóvenes titanes fue un error. No lo pensé bien. Fue solo una decisión momentánea. Ese es el problema. No necesitas liderarlos, dijo Nicktoon con seriedad, sosteniendo la mano de Starfire. Superman y Batman ya les enseñaron lo que necesitaban saber. Entonces, ¿por qué aceptaron reconstruir a los titanes? Solo hay una razón. Quieren que Tim y los demás se conviertan en un verdadero equipo. Tim heredó el intelecto de Batman, Connor está lleno de la compasión de Superman, y Cassie conoce las costumbres de las Amazonas, no necesitan que les digas qué hacer. Lo que necesitas es mostrarles cómo trabajar juntas, cómo resolver conflictos y brindarles un entorno relativamente libre. De repente, la puerta de la sala médica se abrió y entraron Yuri y su equipo. Tengo que admitirlo, estoy de acuerdo con lo que dices, Nicktoon, aunque me molesta un poco. Tim fue el primero en hablar, con los brazos cruzados mientras miraba inexpresivamente a Nicktoon. Tienes un don con las palabras, Tim, sobre todo teniendo en cuenta que te salvé la vida, dijo Nicktoon encogiéndose de hombros con impotencia. Tim se quedó en silencio por un momento, luego habló con una expresión complicada. Lo siento, fue mi culpa en ese entonces. No cerré los ojos a tiempo y Jericho tomó el control de mi cuerpo. Aunque las palabras sonaban sinceras, una mirada al rostro de Tim reveló que sus rasgos estaban casi distorsionados, como si reacio estuviera escrito en su frente. ¿Tim siempre ha sido así? Yuri preguntó con curiosidad a Connor y los demás sobre el comportamiento actual de Tim, que parecía bastante diferente de su comportamiento habitual. Connor, Cassie y Barca sintieron al unísono. Tim suele ser tranquilo, pero cuando se trata de Batman, Nicktoon o el antiguo Robin, se pone así. Está bien, asintió Yuri en señal de comprensión, luego miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está Gar? Gar ya regresó a la Torre de los Titanes. Vine a ver cómo estaba Dick, respondió Starfire a la pregunta de Yuri. Su mirada se posó en Bart y exclamó: Bart, has crecido. Bueno, es así, Bart procedió a explicar su repentino crecimiento. Por cierto, tenemos una nueva integrante, intervino Cassie, sacando a Raven de la parte de atrás y presentándosela a Starfire y Nicktoon. Ella es Raven. Ella fue quien derrotó a Jericho y salvó a Connor. También nos salvó a Gar y a mí, añadió Starfire. La recuerdo. Cuando Gar y yo estábamos forcejeando, Raven entró en el cuerpo de Connor. Gracias por salvarnos, Raven, expresó Starfire su gratitud. No necesitas agradecerme. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió Raven con calma. Connor. Mientras todos estaban conversando, Yuri de repente se acercó a Connor, le dio una palmadita en el hombro y susurró suavemente: ¿oye? ¿HMM? Connor se giró hacia Yuri, desconcertado. Deberías aprender de Nicktoon. Ambos tienen exnovias, pero mira su progreso y luego el tuyo. Yuri hizo un gesto hacia las manos fuertemente unidas de Nicktoon y Starfire. Mira su postura. El trasero de Starfire está completamente presionado contra el muslo de Nicktoon. A eso se le llama intimidad. Y por lo que entiendo, probablemente fue Starfire quien lo inició. Connor siguió la guía de Yuri y, efectivamente, notó lo que Yuri le había señalado. Su rostro se sonrojó levemente al instante. ¿Cómo te diste cuenta de estas cosas? Preguntó. Ay, ya eres mayorcito, pero aún te pones tímido con facilidad. ¿Seguro que eres un hombre adulto? Yuri le pasó el brazo por el hombro a Connor y dijo con solemnidad: solo te aconsejo como amigo. Si de verdad quieres arreglar las cosas con Cassie, necesitas aprender de las buenas experiencias. Veo que Cassie también está interesada en ti, pero no es tan atrevida como Starfire. Sé valiente, y puede que todo salga bien. Sé audaz y atrevido, ¿eh?
Connor pensó un momento y las palabras de Yuri le parecieron bastante razonables. Miró a Cassie y tomó una decisión silenciosa. Eso es todo lo que puedo decir. El resto depende de ti, Connor. Te deseo mucha suerte. Con esto, Yuri permaneció en silencio. Volvamos. Ya que Gar ha vuelto, Nicktoon está bien y hemos terminado de hablar de la situación de Raven, no hay necesidad de que nos quedemos aquí más tiempo, sugirió Starfire. En ese momento, Tim de repente llamó a Yuri y a los demás y se dirigió hacia la puerta. ¿Sigue tan orgulloso, eh? ¿No quiere agradecerme como es debido? Nicktoon se rascó la nuca, algo frustrado. ¿No deberíamos molestarte? Connor se tocó la cabeza con torpeza y siguió a Tim. Nicktoon, Starfire, también regresaremos, dijeron Cassie y Bart mientras se iban. Raven se preparó para irse con el grupo, pero notó que Yuri no parecía tener ninguna intención de irse. Ella se giró, sus ojos se llenaron de curiosidad mientras miraba a Yuri. No volveré por ahora. Todavía tengo que investigar un poco en los laboratorios estelares, explicó Yuri al notar la expresión de desconcierto de Raven. Raven asintió, se dio la vuelta y salió de la sala médica. Sin embargo, apenas unos segundos después, regresó. ¿Por qué has vuelto? Se preguntó Yuri en voz alta cuando Raven volvió a entrar en la habitación. Raven permaneció en silencio y caminó directamente hacia Starfire y Nicktoon. Para asombro de los presentes, comenzó a utilizar su magia. Oh, fuerzas de la naturaleza, escuchad mi orden, yo tomo vuestro dolor sobre mí. Mientras Raven recitaba el encantamiento, una sustancia oscura emergió abruptamente de los cuerpos de Nicktoon y Starfire, para luego entrar en el propio cuerpo de Raven. En el momento siguiente, Raven frunció el ceño y su rostro mostró signos de dolor, que rápidamente ocultó. Starfire y Nicktoon, absortos en el proceso, no notaron la expresión de Raven. Solo Yuri la presenció. A medida que se extraía la sustancia oscura, una sensación cálida y reconfortante envolvió todo su cuerpo. Es increíble. Mi dolor de cabeza ha desaparecido por completo, exclamó Nicktoon con asombro, y Starfire expresó un sentimiento similar. Me siento perfectamente bien, como si nada hubiera pasado. Raven, nos has curado por completo. Muchas gracias. Exclamó Starfire con efusión de gratitud. Raven asintió sin emoción, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Basándose en su experiencia previa fuera de la biblioteca, Yuri tenía una vaga idea de lo que estaba haciendo Raven. Está transfiriendo las heridas restantes de Nicktoon y Starfire a sí misma. ¿Cómo puede haber alguien como ella en este mundo? Reflexionó Yuri. Si bien las heridas sufridas por Nicktoon y Starfire no fueron graves, la conmoción cerebral de Nicktoon habría persistido, y las heridas internas de Starfire, a pesar de parecer curadas, habrían tardado en recuperarse por completo, incluso con la rápida capacidad de curación de los tamaraneanos. Sin embargo, Raven los había curado prematuramente a ambos, probablemente incluso transfiriendo las heridas ocultas acumuladas durante años de batallas a sí misma. El precio fue experimentar su dolor. Ya sea en la biblioteca o aquí, las acciones de Raven eran innecesarias, pero ella eligió hacerlas voluntariamente, soportando el sufrimiento para que los extraños pudieran sentirse mejor. Desde que Yuri conoció a Raven, no pudo evitar sentir una extraña sensación de incompetencia. Nunca antes había dudado del sentido de justicia de superhéroes como Valle o los Titanes, ni había cuestionado sus habilidades de combate. Tales pensamientos nunca lo hicieron sentir inferior a ellos. Al contrario, Yuri siempre creyó que los superhéroes, al ser humanos, no podían ser tan diferentes de él como imaginaba. Los superhéroes también eran personas, con sus propias prioridades y preocupaciones, y no podían ser completamente desinteresados. Por ejemplo, Flash le rompió el cuello a Reverse Flash una vez para salvar a Iris cuando su vida estaba en juego, sin importarle las consecuencias. Fue un acto de instinto de supervivencia, una pérdida momentánea de autocontrol para proteger a un ser querido. Pero las acciones de Raven eran de otro nivel. Yuri no podía comprender la profundidad de su altruismo. Bart estaba lesionado y para los Titanes, llevarlo a recibir tratamiento era más importante que cualquier otra cosa. Wally y Linda compartían un vínculo profundo. Si Linda estuviera en peligro, Wally dejaría todo para salvarla. ¿Quién no tendría algo de egoísmo? Era solo cuestión de grado. Para Yuri, Raven fue la primera persona que conoció y a la que pudo describir genuinamente como desinteresada y dedicada. El acto más egoísta que jamás había cometido fue su incapacidad para soportar la soledad, lo que la había llevado desde la desolación de Azara de regreso a la Tierra.
A veces, Yuri no podía evitar preguntarse sobre la educación que Raven había recibido en Azarat. ¿Podría esa supuesta dimensión mística ser realmente una utopía? Yuri salió de la sala médica y alcanzó a Raven. Cuervo. Raven se detuvo en seco y se giró para mirarlo. Tengo algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Raven parpadeó y preguntó. Estás acostumbrado a transferir el dolor de los demás hacia ti, y muchas veces, la gente ni siquiera sabe que has asumido su dolor. Quiero saber por qué haces esto. Yuri fue directo al grano. No había necesidad de andarse con rodeos al hablar con Raven. Porque cuando veo a la gente sufrir, siento compasión, si no me equivoco, respondió Raven con calma. El poder maligno de mi padre busca constantemente corromper mi ser interior. Si no persisto en hacer el bien, tarde o temprano caeré bajo su control. No quiero ser como él, o al menos, debería ser diferente de Trigon en algún aspecto. ¿Tu razón para hacer buenas obras es porque quieres hacer lo contrario de lo que hace tu padre? Yuri no estaba seguro de si debía considerar esta razón absurda o válida. Hay otra razón, más importante. Tras un momento de silencio, Raven continuó. En Azarat, para evitar que la maldad de Trigon se aprovechara de mi vulnerabilidad emocional, los sacerdotes me prohibieron participar en cualquier actividad que pudiera desencadenar fluctuaciones emocionales. Incluso mi madre solo podía verme en horarios determinados. En mis 16 años de vida, la única emoción que realmente pude comprender fue el profundo odio que sentí por él cuando destruyó Azarat. Yuri escuchó en silencio. Hasta que llegué a la Tierra y vi las distintas emociones en las personas, pensé. Ya que no puedo tener mis propias emociones, ¿por qué no sentir las emociones de los demás? No podría soportar quitarle la felicidad a alguien, pero incluso sentir emociones como la tristeza, el dolor y la pena es bueno. Puede ayudar a otros a liberarse de su sufrimiento, y eso, me satisface. La expresión de Raven no cambió mucho, pero Yuri pudo ver un brillo en sus ojos. Realmente disfrutaba haciendo esto. ¿Por qué estás dispuesto a contarme esto? ¿No se supone que son tus secretos? Después de un largo silencio, Yuri preguntó. ¿Secretos? En Azarat no hay secretos. Me hiciste una pregunta y te respondí. Raven inclinó la cabeza ligeramente, sin comprender muy bien por qué Yuri preguntaría eso. Pero esto es la Tierra, no Azarat. Yuri negó con la cabeza. Esta chica era demasiado inocente. En esta Tierra, no tener secretos es inaceptable. Cada uno debe tener sus propios secretos. ¿Por qué? Cuervo preguntó desconcertado. Cuando conozcas a más gente, lo entenderás por ti mismo. Yuri dijo, implicando significados más profundos. Cuervo, ¿puedes prometerme algo? En ese momento, Yuri miró a su alrededor y luego le dijo sutilmente a Raven. Lo que me dijiste hoy sobre tu capacidad para transferir las emociones de los demás, es mejor no decírselo a los demás, y deberías abstenerte de volver a usar ese tipo de magia. A veces, el dolor no es enemigo de la humanidad. Quitarle el dolor a otros ciegamente puede no ser necesariamente bueno para ellos. Además, por lo que sé, hay quien detesta profundamente este acto de privar a los demás de sus emociones. Aunque tus intenciones sean buenas, no lo aprobará. Así que, si no quieres que te ataque específicamente, te sugiero que dejes de hacerlo. Aunque probablemente ya seas un objetivo, reducir su resentimiento, aunque sea un poco, es algo positivo. Yuri miró a Raven a los ojos y dijo con seriedad. Consideremos esta conversación como el primer secreto de tu vida. Nuestro secreto compartido. Unos días después. El fin de semana de los jóvenes titanes llegó a su fin y la torre de los titanes se volvió mucho más tranquila. Durante este tiempo, Nightwing observó cada sesión de entrenamiento de los titanes y ocasionalmente hacía sugerencias. Tim a menudo las contradecía. Y entonces los dos empezaban a discutir. A veces ganaba Nightwing, a veces Tim. Pero la mayoría de las veces, el plan de entrenamiento mejoraba gradualmente gracias a sus debates. A Connor no le gustaba estudiar. Todos los viernes por la noche, terminaba su tarea a toda prisa porque tenía que entregársela a Superman en Smallville antes de las 9. Por eso, solía ser víctima de las bromas de Bart, lo que ralentizaba su progreso. Tim, por otro lado, era un buen estudiante, pero si hacía o no sus tareas dependía completamente de su estado de ánimo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ya las había terminado antes de que terminaran las clases el viernes. Cassie estaba actualmente ausente de la escuela y no tenía que preocuparse por estos problemas.
En cuanto a Bart, después de memorizar todos los conocimientos de la colección de la Biblioteca de San Francisco, las tareas de secundaria eran pan comido para él. No necesitaba ni un segundo para hacerlas. A diferencia de los demás, Yuri pasaba la mayor parte del tiempo profundizando en la tecnología de materia gris en los laboratorios estelares. Esperaba algún día poder comprender la lógica subyacente de materia gris. Solo regresaba a la Torre de los Titanes por la noche. Ocasionalmente, Yuri también colaboraba en los laboratorios estelares con complejas tareas de descifrado de tecnología extraterrestre. Aunque se trataba de tecnología básica que Gray Matter podía comprender a simple vista, fue suficiente para que el nombre de Yuri se extendiera por los laboratorios estelares. La situación de Raven era similar a la de Yuri. Vivía recluida y pasaba los días y las noches encerrada en su habitación. Nadie sabía qué hacía allí. Starfire se dedicaba por completo a cuidar su pequeño jardín. Esas plantas de tamarane eran lo que más le importaba en este planeta. Además, también disfrutaba de su tiempo con Nick Twin, quien estaba en plena luna de miel. Gar siguió igual, siempre fascinado por la belleza de la naturaleza. Además, publicaba con frecuencia vídeos de sus platos vegetarianos cuidadosamente elaborados en YouTube. Su base de fans crecía constantemente durante ese tiempo. Cuando los jóvenes titanes regresaron a sus hogares, Nick Twin también partió hacia Blue Raven. Durante un tiempo, San Francisco permaneció en calma y no se produjeron acontecimientos importantes. Desde que Raven se unió a los jóvenes titanes, Yuri temía que los seguidores de Trigon lanzaran una invasión masiva para intentar recuperarla. Sin embargo, la situación ya no parecía tan grave. La Liga de la Justicia y los titanes investigaban las actividades de la Iglesia de la Sangre. Habían descubierto indicios de actividad eclesiástica en todo el mundo y, tras una serie de asaltos a 3 fortalezas, la iglesia se había ocultado temporalmente. En Washington, D.C., en el edificio del Capitolio. Se estaba llevando a cabo una reunión informativa de la Liga de la Justicia para el Congreso. Decenas de congresistas estaban sentados en una sala circular, todos mirando a Steve Trevor, quien estaba informando sobre los logros recientes de la Liga de la Justicia y la Agencia de Protección Metahumana. Los periodistas invitados se sentaron entre el público y las cámaras se centraron en Steve Trevor, mientras varias estaciones de televisión transmitían el evento en vivo. Claramente, los congresistas no estaban interesados en las acciones de la Liga contra el culto. Después de que Trevor terminó su informe, un congresista corpulento con gafas levantó la mano para hacer una pregunta. Coronel Trevor, ¿por qué la Liga de la Justicia no ha ampliado su membresía? Disculpe, congresista, pero no entiendo bien su pregunta. La Liga ha ampliado su plantilla en los últimos años y ahora tenemos más de 50 superhéroes candidatos para la Liga de la Justicia. Trevor respondió con calma. Candidatos. Ese es el problema. El corpulento congresista parecía severo y dijo. Me refiero a los miembros de pleno derecho, aquellos que pueden ascender a ese maldito satélite suyo. La Watchtower no necesita miembros adicionales y la Liga no tiene planes de expandirse. No se dejen engañar por el rango de Trevor. Incluso frente a un grupo de congresistas, no tenía intención de decir nada que pudiera complacer a este grupo. La Liga de la Justicia es un grupo estrechamente coordinado, y la incorporación de personal adicional podría alterar su cohesión. En ese momento, otro congresista tomó la palabra. Tiene razón, coronel Trevor. Todos en este mundo saben que son amigos cercanos, y nosotros también lo entendemos. Pero, se trataba de una senadora de edad avanzada, con cabello largo y gris, que le hablaba en tono amistoso a Trevor. Los largos períodos sin sangre fresca pueden llevar al estancamiento. Intentar aceptar un nuevo amigo podría no ser una decisión descabellada. ¿Estás sugiriendo que quieres insertar a alguien de tu elección en la Liga? Trevor entrecerró los ojos levemente. Disculpen la franqueza, pero la Liga de la Justicia no estará de acuerdo. Si no lo está, todo lo que estamos discutiendo hoy no tendrá sentido. Coronel Trevor, su actitud siempre me hace preguntarme si es tan parcial hacia la Liga de la Justicia debido a su relación con la Mujer Maravilla. Al ver que la persuasión no funcionaba, el tono de la senadora de repente se agudizó. Mi relación con la Mujer Maravilla es estrictamente profesional, señora senadora. La expresión de Trevor se volvió seria. Tus palabras son completamente contrarias a los rumores, y eres el primer hombre con el que se la ha visto. ¿Lo soy, y qué? Trevor parecía completamente imperturbable. Hemos solicitado la intervención de la Liga varias veces, coronel Trevor. Cuando nos hablan, siempre se muestran desdeñosos.
Sí, son mitos vivientes, y nosotros somos gente común y corriente. Es normal que tengan esa actitud. En este punto, el hasta entonces corpulento congresista no pudo contenerse. Pero deben entender que su satélite vuela justo encima de nuestras cabezas, y ni siquiera podemos detectar su ubicación. No están siendo lo suficientemente francos con nosotros. Nadie ha subido nunca a la atalaya, coronel Trevor, incluido usted. Trevor asintió. No he estado ahí arriba. ¿Por qué no? Ante la pregunta, Trevor sonrió y respondió. Porque no nos han invitado. Pero queremos saber qué hay ahí arriba, Trevor. Necesitamos averiguar qué hace la Liga de la Justicia dentro de ese satélite. El corpulento congresista habló con pasión, tocando la fibra sensible de los demás miembros. Invertimos miles de millones de dólares cada año en la Liga de la Justicia y otros. Les brindamos todas las comodidades y pasamos por alto las pérdidas financieras que causan. Sin embargo, ni siquiera tenemos cierto grado de control. El rostro de Trevor se enfrió y alzó la voz. Son los héroes más grandes del mundo, y nadie puede controlarlos. Ni uno solo. Pero puedo transmitir a la Liga tu intención de controlarlos. Creo que su reacción será bastante interesante. Esto suena como una amenaza, coronel. El corpulento congresista golpeó la mesa con la mano en señal de ira. Entonces es una amenaza. Trevor los confrontó. Si no confían en la Liga, tengan por seguro que ellos tampoco confiarán en ustedes. Imagínense lo que Superman podría descubrir con su visión de rayos X en sus oficinas u hogares. Con esa declaración, toda la sala quedó en silencio. No mucho después, debido a la fuerte postura de Trevor, los congresistas no tuvieron más remedio que poner fin a la reunión. Trevor abandonó el Capitolio bajo las miradas resentidas de los congresistas y voló de regreso a su base. Un simple coronel se atrevió a confrontar a los congresistas frente a innumerables cámaras, gracias a la estrecha relación de Trevor con la Liga de la Justicia. Con los 7 grandes de la justicia vigilando, por mucho que Trevor amenazara a los congresistas, estos solo podían enfurecerse en silencio. Después de que Trevor regresó a su base, inmediatamente encendió la computadora de su oficina y se comunicó con la Liga de la Justicia. Pronto, la pantalla se iluminó, dividida en 2 partes. A la izquierda estaba la sala de conferencias dentro de la Watchtower, mientras que a la derecha estaba la Mujer Maravilla en el desierto. Hola, Steve. La mirada de la Mujer Maravilla pasó a través de la pantalla y ella sonrió. Diana, sigues en Nuevo México, ¿verdad? ¿Aún no has encontrado a Cheetah? Trevor preguntó después de mirar los antecedentes de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla meneó la cabeza algo decepcionada. He buscado por todas partes donde Cheetah podría aparecer, pero no he visto su sombra. Siendo sincero, estoy listo para volver a la atalaya. ¿Por qué me contactaste de repente? Solo un recordatorio, el Congreso recientemente, Trevor no había terminado de hablar cuando estalló una conmoción. El sonido provenía de la izquierda, de la imagen dentro de la atalaya. El grueso de la Liga de la Justicia entró en la sala de conferencias. Vale la pena mencionar que además de Superman, Batman, Linterna Verde y Cyborg, había otro miembro en la Watchtower. Flash, Wally. Como Barry Allen no había regresado durante mucho tiempo, hubo una vacante en la Liga de los 7, y para evitar que el Congreso causara problemas, tuvieron que llenarla con alguien. Aunque había muchos suplentes, la mayoría aún no se había ganado la confianza de los 7 grandes. Por lo tanto, encargaron a Wally que reemplazara temporalmente a Flash. Además, Central City necesitaba un Flash. Bruce. ¿No puedes calmarte un momento? Hemos destruido el culto, derrotado a esos asquerosos demonios y salvado la ciudad entera. ¿Qué más quieres? Gritó Al con impaciencia. Si hubieras seguido mis instrucciones, podríamos haber resuelto esto más rápido, reducido las pérdidas financieras y disminuido los riesgos. Batman expresó su opinión. ¿Riesgo? El riesgo es parte esencial de la vida. Me gustan los riesgos. A Al no le importó en absoluto. Wally intentó detener la discusión desde un costado. Bueno, Barry me dijo que a Al sí le gusta arriesgarse. Es parte de su naturaleza. Pero Batman tiene razón, mantente fuera de esto. Batman y Linterna Verde de repente se volvieron hacia Wally y dijeron al unísono. Wally. ... Espera, no es ese Trevor. De repente, Al notó que el comunicador ya estaba abierto y el rostro de Trevor era claramente visible. Hola, Al. Trevor, necesitamos más provisiones, comida, bebidas y otros artículos esenciales. Que tu gente deje las provisiones en el punto designado y yo las recogeré más tarde.
Al le pidió provisiones a Trevor inmediatamente. Te dimos el equivalente a un mes la semana pasada, dijo Trevor con dolor de cabeza. Bueno, ya sabes, salvar el mundo abre el apetito, y necesito empacar algunas provisiones para llevar a casa. Después de todo, no tengo tiempo para ir al supermercado. Estoy ocupado salvando el universo, ¿sabes? Al le restó importancia. Trevor aceptó de mala gana, era solo una pequeña cantidad de suministros. Trevor. Oh, Batman. Trevor respiró aliviado. Batman no pediría nada raro, ¿verdad? Dile a las Naciones Unidas que disuelvan rápidamente esa ridícula Liga de la Justicia Internacional. Las palabras de Batman casi dejaron a Trevor boquiabierto. ¿No estaban todos a favor de crear esa organización para que los representara y participara en las farsas políticas a las que no querían asistir? Trevor estaba aún más preocupado. Pero no esperaba que las Naciones Unidas seleccionaran a miembros tan insensatos. He trabajado con ellos y he sido testigo de sus acciones. Carecen tanto de los estándares como de la conciencia necesaria, dijo Batman sin rodeos. Si no pueden con ellos, nos encargaremos nosotros mismos. Entonces, Cyborg habló. Y dile a mi padre que no vuelva a intentar conectarse a nuestros sistemas. Dado el nivel tecnológico actual de Star Labs, tardará al menos 13 años en vulnerar mi cortafuegos. Claro que, para entonces, mi cortafuegos será aún más estricto. Está bien, no hay problema. La expresión de Trevor se relajó un poco mientras continuaba. ¿Hay algo más de qué quejarse? Le deseo un gran día, coronel. Wally miró a su alrededor y, al ver que nadie más tenía intención de hablar, dijo tentativamente. Eso es todo entonces. Trevor respiró aliviado. Hola, Steve. En ese momento, la Mujer Maravilla gritó de repente. ¿Cómo estás? Responder a todas esas preguntas del Congreso no debe ser fácil. Las palabras de la Mujer Maravilla finalmente calentaron el corazón de Trevor. Estoy aguantando, al menos tengo experiencia tratando con ellos. ¿Por qué sigues haciéndolo? La Mujer Maravilla miró el rostro claramente cansado de Trevor y preguntó confundida. Porque la Liga de la Justicia trae esperanza a todos, pero siempre hay algunas personas que tienen que limpiar lo que dejas atrás. Trevor sonrió levemente y respondió. En un rincón desapercibido, un par de ojos observaban a Trevor. La clave para destruir a la Liga de la Justicia no es un arma ni un objeto, sino alguien que parece pasar desapercibido. Steve Trevor. El tiempo cambió a altas horas de la noche, en Star Labs en San Francisco. Yuri estaba explorando datos de investigación sobre metahumanos conocidos, incluidos muchos supervillanos conocidos o desconocidos. El contenido de los datos era muy detallado, incluidas varias estadísticas de habilidades y logros de vida, proporcionando muchos objetivos alternativos para la próxima fase de planes de Yuri. En ese momento, un portal púrpura se abrió de repente frente a Yuri. Cuervo salió corriendo con expresión ansiosa. ¿Cuervo? Yuri la miró confundido. Ven conmigo rápido, Starfire y Chico Bestia necesitan tu ayuda. Raven dijo rápidamente, luego agarró la mano de Yuri y tiró de él hacia el portal sin dudarlo. ¿Qué pasa? Preguntó Yuri. La torre del titán está bajo ataque. Cuando Yuri y Raven atravesaron el portal, regresaron instantáneamente a la torre del titán. Entonces quedó impactado por la escena que tenía delante. El agua del mar alrededor de la isla Titán se había vuelto roja como la sangre, y un esqueleto gigante, casi tan alto como la torre Titán, había caminado desde el mar hasta la isla Titán. Su objetivo claramente era la torre del Titán. Starfire y Chico Bestia atacaban desesperadamente al esqueleto gigante, pero sus ataques solo podían ralentizarlo, sin causar ningún daño sustancial. ¿Qué demonios es esto? Es demasiado repentino, ¿verdad? Yuri se quejó mentalmente. Después de varios días tranquilos, de repente pasó esto. Odio a Qatar. El fuego estelar rugió en Tamaranean, y el poder del rayo estelar rodeó todo su cuerpo, atravesando directamente el cráneo del monstruo esqueleto. Un tercio del cráneo fue perforado por Starfire, una herida que sería fatal para cualquier criatura, pero pareció no tener efecto en el monstruo esqueleto, solo hizo que se detuviera por un momento. En el segundo siguiente, la herida causada por Starfire se curó automáticamente y los fragmentos de hueso dispersos se volvieron a unir en su cráneo. Al mismo tiempo, la boca del monstruo esqueleto pronunciaba de forma intermitente. Raven, pertenece a... hermano, de, sangre. ¿Qué carajo es eso? Yuri miró fijamente al monstruo esqueleto gigante y le preguntó a Raven, que estaba a su lado. Este es un soldado esqueleto creado con magia del infierno.
No tiene alma ni vida. Solo lo impulsan fuerzas del mal. Raven transmitió sucintamente la información sobre el enemigo a Yuri. Los ataques de Starfire y Chico Bestia no pueden infligirle daño real. Una entidad sin alma ni vida, impulsada únicamente por la magia. ¿Por qué Yuri sintió que esta descripción le sonaba familiar? ¿No es esto una invocación mágica? ¿No puedes disipar directamente la magia que lo controla? Le preguntó Yuri a Raven. No puedo hacer eso. El poder que mantiene su estructura física proviene de Trigon. La magia del alma de Azarat no tiene ningún efecto sobre ella. A menos que use el poder de Trigon dentro de mí, pero en ese caso, Raven no terminó la frase, pero Yuri entendió lo que quería decir. Si Raven usara el poder de Trigon, podría contaminarse con el mal dentro del poder. Por lo tanto, solo Yuri, quien también poseía el poder de Trigon, podía infligir daño al monstruo esqueleto. Entiendo. No había tiempo que perder, así que Yuri inmediatamente activó el Omnitrix. Pasó un destello de luz y el 4 brazos, de 4 metros de altura, hizo su gran aparición. Aunque no podía alcanzar las rodillas del monstruo esqueleto en términos de tamaño, Yuri cargó sin miedo. En este punto, Chico Bestia ya se había transformado en un triceratops verde, embistiendo frenéticamente los pies del monstruo esqueleto. Chico Bestia, sal del camino. De repente, Chico Bestia escuchó que alguien lo llamaba desde atrás. Al darse la vuelta, vio a un hombre fuerte de 4 brazos de color rojo corriendo hacia él, llevando un árbol tan grueso como 2 personas abrazadas. Chico Bestia reconoció rápidamente a Yuri y se convirtió en un gorrión, volando hacia un lado. Sin obstáculos por delante, Yuri saltó en el aire, dibujando una elegante parábola en el cielo y aterrizando frente al monstruo esqueleto. Auge. Las 4 manos del 4 brazos ejercieron fuerza simultáneamente, balanceando el tronco del árbol con todas sus fuerzas, golpeando fuertemente el pie del monstruo esqueleto. Crack. 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 La dureza del cuerpo del monstruo esquelético no era tan alta como Yuri había imaginado. Con la fuerza de los 4 brazos, este golpe le destrozó el tobillo. Al perder repentinamente un apoyo, el monstruo esqueleto se derrumbó con un fuerte estruendo, aplastando una gran zona de árboles en la isla. Afortunadamente, el jardín de Starfire estaba al otro lado de la Torre de los Titanes. De lo contrario, se habría vuelto loca. Yuri arrojó el tronco del árbol y saltó cerca de la enorme cabeza del monstruo esqueleto. Sorprendentemente, la cabeza era varias veces más grande que la de 4 brazos y, de cerca, resultaba bastante intimidante. Raven, pertenece a hermano de sangre. El monstruo esqueleto parecía no sentir dolor, no mostraba ninguna reacción incluso después de perder un pie y repetía mecánicamente las mismas palabras. El poder del Trigon dentro de los 4 brazos era limitado y no podía transmitirse a través de objetos. Así, el pie que estaba siendo reparado por el monstruo esquelético volvía gradualmente a su estado original. Starfire. Chico Bestia. Primero, restringe el movimiento de este monstruo esqueleto. Debería poder destruirlo. Yuri le gritó a Starfire y Chico Bestia. Al escuchar el llamado de Yuri, los dos comprendieron de inmediato. Starfire se lanzó inmediatamente hacia el pie intacto del monstruo esqueleto, con su increíble fuerza y energía estelar, destruir el pie no fue un problema. Chico Bestia se transformó en gorila y saltó hacia la zona cercana al tobillo en recuperación. Tomó el tronco que Yuri había usado para destrozar el tobillo del monstruo esquelético y lo destrozó sin descanso. Raven también voló, usando su magia para crear innumerables enredaderas negras, entrelazando uno de los brazos del esqueleto. La magia del alma de Azarat no estaba muy orientada al combate. Pertenecía al tipo de magia auxiliar, principalmente efectiva contra las almas. Incapaz de usar fácilmente su inmenso poder interior, Raven hizo todo lo posible para contener uno de los brazos del monstruo esqueleto. El monstruo esqueleto no era solo un saco de boxeo. Rápidamente se fijó en Yuri, que estaba frente a él, y rápidamente extendió la mano libre, golpeándola sin piedad hacia Yuri. A pesar de su gran tamaño, los movimientos del monstruo esquelético no eran nada lentos. La mano gigante, acompañada por el sonido del aire al romperse, llegó sobre la cabeza de Yuri en un instante. Estallido. Yuri permaneció tranquilo bajo presión, extendiendo las 4 manos para resistir la presión de la palma esquelética. 2 fuerzas chocaron instantáneamente y el suelo bajo los pies de Yuri se hundió varias decenas de centímetros y la tierra se agrietó centímetro a centímetro. A pesar de soportar la presión de decenas de toneladas, Yuri no se sentía incómodo en absoluto. De hecho, se sentía relajado y a gusto.
Los 4 brazos retrajeron directamente 2 manos, apoyándose solo en 2 manos para sostener la palma esquelética gigante. En cuanto a las 2 manos restantes, los ojos de Yuri brillaron mientras ejercía toda su fuerza y lanzó un puñetazo hacia arriba. Al lanzar este golpe, instantáneamente aparecieron grietas en la palma del esqueleto, y estas grietas no mostraron signos de reparación. Yuri sabía que el poder de Trigon en su interior era realmente efectivo. De inmediato, atacó hacia arriba con la mayor rapidez posible. Crack. 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 A medida que la velocidad de ataque de Yuri aumentaba, aparecían más y más grietas en la mano del esqueleto. Con cada golpe suyo, una pequeña cantidad del poder de Trigon dentro de él se invocaba automáticamente, casi instintivamente, sin que Yuri lo dirigiera conscientemente. El principal inconveniente era que el área de impacto era pequeña y solo se podía desgastar poco a poco. Sin embargo, en la práctica, la velocidad de los ataques no fue lenta en absoluto. En menos de 10 segundos, Yuri había destrozado la mano esquelética y no había posibilidad de que se recuperara. El monstruo esqueleto parecía enfurecerse por los ataques de Yuri, y todo su cuerpo comenzó a luchar frenéticamente. Sin embargo, sus 3 extremidades ya habían sido controladas por Starfire, Raven y Beast Boy, y la cuarta extremidad había sido completamente destruida por Yuri. Por más que luchó, no pudo cambiar el resultado inevitable. Tras inutilizar una de las manos del enemigo, Yuri no perdió tiempo. Saltó de inmediato hacia el cráneo del monstruo esquelético. Los 4 brazos descendieron del cielo, y con el impulso hacia abajo, los 4 puños se estrellaron contra el cráneo del monstruo esqueleto. Con un fuerte golpe, un cráter de varios metros de diámetro apareció en el cráneo del monstruo esquelético. Las grietas también se extendieron rápidamente alrededor del cráter. Yuri no perdió el tiempo, las 4 manos dispararon con toda su fuerza, golpeando salvajemente el cráneo del monstruo esqueleto. El cráneo era sin duda la parte más dura del cuerpo del esqueleto. Incluso tras martillarlo sin parar durante más de 10 segundos, Yuri solo había logrado destrozar 2/3. Sin embargo, justo cuando Yuri estaba a punto de continuar aplastando el tercio restante del cráneo, puso fin a esta repentina batalla. Ocurrió un cambio repentino. Rugido. Oyeron al monstruo esqueleto emitir un rugido penetrante y espeluznante. Sin esperar a que Yuri continuara el ataque, su forma colosal comenzó a desmoronarse por sí sola. Todo el cuerpo del monstruo esqueleto se sacudió incontrolablemente, tambaleándose al borde del colapso, e innumerables fragmentos de huesos cayeron de su piel. Incluso el tercio restante de su cráneo se rompió rápidamente en más de 10 pedazos. ¡Dios mío! Se está derrumbando. Chico Bestia exclamó alarmado. Todos, retírense. Inmediatamente se transformó en una gaviota y se elevó hacia el cielo. Yuri, Raven. Aléjense de ahí. Starfire llamó a Yuri y Raven mientras también volaba hacia los cielos. Los 4 brazos no podían volar, pero Yuri podía cambiar a fuego lento o a algún otro alienígena suyo que pudiera volar, o simplemente saltar a un lugar distante para evitar el colapso. Pero en realidad no necesitaba considerar esta cuestión. Esto se debió a que Raven apareció instantáneamente junto a Yuri y usó un portal para teletransportarlos a ambos a un lugar seguro en la cima de la Torre Titán. Auge. En apenas unos segundos, el cuerpo de la criatura se hizo añicos de repente, convirtiéndose en innumerables fragmentos que llovieron sobre la isla Titán. Cuando soplaba la brisa del mar, ya fueran pequeños fragmentos o el enorme esqueleto, todo se convertía visiblemente en cenizas, flotando en el aire. No es bueno. De repente, Yuri notó que esas cenizas flotantes se estaban juntando siguiendo algún patrón. Chico Bestia y los demás pronto notaron esto también. Ante la vista de todos, innumerables cenizas formaron gradualmente una línea de texto. Raven pertenece a los hermanos de sangre. El texto permaneció allí unos 10 segundos antes de desaparecer con el viento, desapareciendo por completo todas las cenizas. Rápido, mira el mar. En ese momento, Starfire en el cielo de repente señaló el océano y gritó. Yuri giró su mirada en esa dirección y sus pupilas se contrajeron inmediatamente. El mar de color rojo sangre que se había formado alrededor de la isla Titán debido a la llegada del monstruo esqueleto ahora fluía de manera inquietante. El agua del mar de color rojo sangre se estaba fusionando alrededor de la isla, creando una gran área de color rojo sangre en la superficie del océano. Esta zona de color rojo sangre tenía unos 20 metros de ancho y casi 100 metros de largo, con un extremo cerca de la isla relativamente liso, mientras que el otro extremo apuntando a la distancia formaba una flecha.
Era como si estuviera diciéndole descaradamente a Yuri y a los demás que se acercaran. A diferencia del texto anterior, este mar de sangre no mostró signos de dispersarse y permaneció en la superficie. Además, la flecha se expandía lentamente, aparentemente asimilando gradualmente el agua de mar circundante. Raven miró esta escena con una pizca de miedo en sus ojos. Chicos, ¿alguien sabe si deberíamos seguir esa flecha? Chico Bestia aterrizó en lo alto de la Torre Titán y recuperó su forma humana. Esto debe ser obra de la Iglesia de la Sangre. Intentan atraernos, y sin duda hay una gran trampa en la punta de la flecha. No deberíamos caer en la trampa del enemigo, respondió Starfire mientras volaba. Creo que antes de decidir si seguimos la flecha, deberíamos informar a los titanes o a la Liga de la Justicia sobre esto, recordó Yuri al grupo. Justo cuando terminó de hablar, una voz seria resonó desde el cielo. No hay necesidad. Yuri levantó la cabeza para ver a Superboy, Robin y Wonder Girl flotando en el aire, con Robin sostenido por la mano de Superboy. Al llegar a la cima de la Torre Titán, Superboy soltó la mano de Robin, quien aterrizó con gracia. Era Robin quien había hablado antes. Espera un momento, ¿no es hoy miércoles? No es la hora habitual para visitar la Torre de los Titanes, dijo Chico Bestia rascándose la cabeza al ver llegar a los titanes. Hoy al mediodía, el coronel Trevor desapareció misteriosamente. Alguien dejó una nota en su oficina, y nadie sabe qué contenía. La Liga de la Justicia abandonó todo de inmediato para investigar el paradero del coronel Trevor, explicó Robin con expresión seria. Una vez que la Liga de la Justicia comenzó su investigación, perdieron contacto repentinamente. Intenté contactar con Batman varias veces, pero fue en vano. Yo tampoco puedo alcanzar a Superman, añadió Superboy con una expresión similar. Tan pronto como terminaron de hablar, un rayo blanco apareció de repente y se detuvo frente al grupo. Y Wally se perdió su cena con Linda hoy. Algo grave debe haber sucedido, dijo Bart. Al decir estas palabras, Bart tenía una mirada incrédula en su rostro. No he podido contactar a Wonder Woman, pero mi mamá intentó llamarla y nadie respondió, agregó Wonder Girl. Considerando que la Liga de la Justicia y el oráculo del coronel Trevor habían designado a la Iglesia de la Sangre como su máxima prioridad, creo que esto está relacionado con ella. Superboy y su equipo descubrieron lo mismo, así que decidimos venir juntos. Faltar unos días a la escuela no afectará mis calificaciones, resumió Robin. Esto no es nada bueno. Sin el líder del oráculo, son como un montón de arena dispersa, y la Liga de la Justicia ha perdido todo contacto. La Torre Titán también ha sido atacada. Todo esto ocurrió el mismo día, y cuanto más lo pienso, más sospecho que hay una gran conspiración en juego, comentó Yuri sin poder evitarlo. ¿Atacaron la Torre Titán? Exclamó Bart. De lo contrario, ¿cómo crees que surgió esa flecha roja como la sangre en el mar? Yuri señaló el mar. Chico Bestia les describió vívidamente la reciente batalla a Superboy y los demás. Llegaron un poco tarde y se perdieron el encuentro con el monstruo esqueleto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Superboy desvió su mirada hacia Robin. Yuri, ¿tienes alguna idea? Robin pensó un momento y luego centró su atención en Yuri. Yuri reflexionó un momento. Dada la situación actual, la Iglesia de la Sangre había dejado claro que no renunciarían a capturar a Raven. Estaban decididos, y si la Iglesia lo conseguía, traería a Trigon a la Tierra, lo cual sería catastrófico. Por lo tanto, proteger a Raven era una prioridad absoluta. Tomar la iniciativa de caer en la trampa del enemigo era obviamente imprudente. Sin embargo, considerando la rápida propagación de la flecha rojo sangre, no tardaría en contaminar toda la bahía de San Francisco. Raven intentó usar su magia para disipar el mar de sangre, pero fracasó. Además, a menos que se ocuparan de la Iglesia de la Sangre cuanto antes, era imposible predecir cuántos ataques más como el de hoy ocurrirían. Esperar en la torre titánica a que el enemigo atacara no era una solución viable. Los problemas con la Liga de la Justicia y el Oráculo también parecían estar lejos de resolverse. A Yuri nunca le gustó depositar sus esperanzas en los demás y detestaba la pasividad. Yuri se sumió en una profunda reflexión. ¿Habría alguna manera de evitar caer en la trampa del enemigo y tomar la iniciativa? Yuri pensó que si el enemigo podía crear remotamente el mar de sangre para guiarlos, significaba que el enemigo podía comunicar la ubicación de la isla Titán desde su posición. ¿Era posible rastrear la ubicación del enemigo mediante su magia? ¿O era posible que quien la había lanzado estuviera cerca? Yuri miró a Raven y le preguntó con tono esperanzado.
Raven, ¿tienes alguna forma de determinar la ubicación del enemigo? Todas las miradas estaban ahora centradas en Raven, lo que la incomodó un poco. Sin embargo, no le prestó atención y cerró los ojos, concentrándose. Su territorio está protegido por magia, por lo que solo puedo sentir una zona irregular, respondió Raven después de un rato. Robin preguntó inmediatamente. ¿De qué tamaño de área estamos hablando? Bueno, Raven inclinó la cabeza, reflexionando, si recuerdo bien los nombres geográficos, debería estar en Arizona. Arizona. ¿Sabes lo grande que es eso? Exclamó Chico Bestia. ¿Se supone que debemos registrar todo el estado? ¿No puedes limitarlo a una ciudad específica? No, solo puedo ver la sombra de Trigon cubriendo el cielo de Arizona. No puedo ir más lejos, Raven negó con la cabeza. No te desanimes, Chico Bestia. Puedo recorrer cada rincón de Arizona en cuestión de segundos, y Yuri puede transformarse en un extraterrestre con supervelocidad, dijo Bart, dándole una palmadita a Chico Bestia en el hombro. Pero me temo que eso no funcionará, negó Yuri a Bart. Raven mencionó que la Iglesia de la Sangre ha ocultado mágicamente su sede. No nos será fácil encontrarla. Raven añadió. Chico Bestia, tienen una forma de detectar todos nuestros movimientos. Sin usar magia, no pueden determinar mi ubicación exacta. Ustedes no poseen magia, así que no pueden rastrearlos a través de un medium. La declaración de Raven trajo cierto alivio al grupo. Un momento. Tengo una idea. Yuri tuvo una repentina inspiración, casi olvidándola. Ya lo he descubierto. Como ya nos enviaron una invitación, no tenemos por qué preocuparnos demasiado. Simplemente sigamos adelante, dijo Yuri con misterio, dirigiéndose al grupo. Al otro lado, en una costa remota y aislada cerca de San Francisco, una figura esbelta se coló sigilosamente. Aunque su rostro no podía verse en la noche oscura, su llamativo cabello blanco resaltaba. Esta misteriosa mujer había llegado a la orilla al amparo de la noche, agachándose y usando ambas manos para cavar. En sus manos sostenía una pala y estaba cavando en la arena. A pesar de ser mujer, su fuerza no debía subestimarse. Cavaba con una rapidez increíble, casi como si 3 o 4 personas cavaran a la vez. Después de lo que pareció un largo tiempo, había cavado un gran hoyo de unos 5 o 6 metros de profundidad en la arena. Lo que fue aún más sorprendente fue que enterrada en este agujero había una persona. La armadura de aleación negra y naranja, junto con el casco bicolor, no dejaban ninguna duda sobre la identidad de la persona enterrada a 5 o 6 metros bajo tierra. Fue Deathstroke. Slade Wilson. Hace varios días, cuando Jericho provocó un pequeño terremoto en la costa mientras controlaba a Superboy, Deathstroke, quien todavía estaba inconsciente en ese momento, fue enterrado en la arena. Afortunadamente, junto con su entierro, un tanque de oxígeno de buceo había caído al lado de Deathstroke, proporcionándole el oxígeno necesario. Aunque no era mucho, con las habilidades físicas sobrehumanas de Deathstroke y su instinto de supervivencia, había logrado resistir hasta ahora sin morir. Padre, despierta rápido. En el momento en que desenterró a Deathstroke, las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer mientras lo abrazaba. Esta mujer no era otra que la hija de Deathstroke. Estar enterrado bajo tierra durante muchos días había dejado a Deathstroke extremadamente debilitado. Sin embargo, aún conservaba algo de conciencia y al oír el llamado de su hija, se despertó por completo. Rose, buena chica, Deathstroke habló débilmente. Al oír esto, Rose finalmente respiró aliviada. Cargó a Deathstroke a la espalda y salió rápidamente del pozo. ¿Por qué una mujer poseía tanta fuerza? La respuesta era sencilla. A Rose, al igual que a Deathstroke, le habían inyectado el suero Mirakuru. Para ser más precisos, fue Deathstroke quien se lo inyectó. A Rose no le importó rellenar el pozo. Cargó con Deathstroke y abandonó la costa bloqueada. Después de un tiempo, Rose regresó a su base personal con Deathstroke. Con la iluminación de las luces, se reveló la verdadera apariencia de Rose. Parecía tener alrededor de 17 años, con una figura esbelta pero elegante, y su rostro era excepcionalmente hermoso. Este período había permitido a Deathstroke recuperar gradualmente algo de fuerza, y parecía estar de mejor humor. Rose, tu hermano, me rompió el corazón, le dijo Deathstroke a Rose. Padre, deberías descansar más. Habla menos por ahora, dijo Rose con expresión preocupada. No. El rostro de Deathstroke se puso serio al instante. La Iglesia de la Sangre usó a Joey para obligarlo a hacer algo que jamás podré tolerar. Tu hermano usó mis manos para matar a Wintergreen.
Dejó que los demonios jugaran con su alma. Dime, Rose, ¿qué debemos hacer? La actitud de su padre hizo que Rose se diera cuenta de que hablaba en serio. Dudó un momento, luego su mirada se volvió gélida. Debemos asegurarnos de que Joey esté realmente muerto. ¿Cómo podemos garantizarlo? Aniquilando la Iglesia de la Sangre, padre. La respuesta de Rose satisfizo enormemente a Deathstroke. Colocó suavemente sus manos sobre los hombros de Rose y le habló en voz baja. Buena chica, haz algo que enorgullezca a tu padre. No sigas los pasos de tus dos hermanos. No me decepciones. Rose asintió y dijo, no lo haré, y creo que debería cambiarme el nombre. ¿Qué tal si me llamas Devastador? Muy bien. Deathstroke asintió. Durante el largo tiempo que Joey poseyó mi cuerpo, vislumbré muchos de sus recuerdos, como la ubicación de la Iglesia de la Sangre. Rose, Devastador, ve y reserva 2 boletos a Phoenix ahora, el vuelo más cercano. Sí, padre. Mientras tanto, Yuri y los titanes continuaron siguiendo la guía de las flechas de color rojo sangre en el mar. Estas flechas aparecieron cada 2 kilómetros aproximadamente. El juicio de Raven era correcto. La Iglesia de la Sangre no podía detectar los movimientos de Yuri y su equipo en tiempo real, o tal vez eligieron no monitorear a los titanes continuamente. En cualquier caso, cada vez que llegaban a la ubicación de una flecha, aparecía la siguiente flecha. Impaciente, Bart corrió varias veces pero no encontró nada. Tim pilotó el backplane, transportando a todos, y su progreso estaba lejos de ser lento. Después de varias horas, llegaron al desierto cerca de San Diego, siguiendo la guía del mar, que se había vuelto inútil. En cambio, encontraron en el suelo una extraña tierra de color rojo sangre. Después de aproximadamente otra hora, el backplane entró oficialmente en Arizona. Todos sabían que se estaban acercando a su destino. Dentro del valle, el equipo liderado por Yuri navegaba con cautela por cuevas sinuosas y retorcidas. El batiplano había aterrizado en un lugar adecuado hacía poco. Al acercarse a las cuevas, todos los avisos de por favor, entre habían desaparecido, lo que indicaba que la sede de la Iglesia de la Sangre estaba justo allí. Simultáneamente, el enemigo probablemente había tendido trampas en el interior, y es posible que ya hubieran caído en una. Llevaban un buen rato avanzando, pero el final de la cueva parecía inalcanzable. Superboy y Wonder Girl iban al frente, seguidos de Robin y Bart. Raven iba en medio, mientras que Yuri y Beast Boy lo seguían de cerca. Starfire cerraba la marcha. Yuri, ¿de verdad estás seguro de que este método funcionará? Preguntó Bart sin poder evitarlo mientras caminaban. Debería funcionar, ¿verdad? Después de todo, ya lo probamos con Raven, respondió Yuri con cautela, sin querer comprometerse demasiado, pero confiando en la alta probabilidad de éxito del plan. ¿Qué? Gritó de repente Chico Bestia, y luego se tapó la boca con una mano mientras sostenía un teléfono inteligente en la otra. ¿Tienes miedo de que el enemigo no sepa que estamos aquí? Starfire, detrás de Yuri y Chico Bestia, le dio una palmada en la cabeza a Chico Bestia con fastidio. Yuri sintió una repentina sensación de fatiga, contemplando si debía distanciarse de Chico Bestia. Tim inclinó la cabeza levemente y un brillo extraño apareció en sus ojos, dejando a todos preguntándose acerca de sus pensamientos. Deberían ver estas noticias. Chico Bestia se frotó la cabeza y explicó por qué había hablado tan repentinamente. Debo decir que tienes un valor inmenso, solo tú puedes ver las noticias en un momento como este, bromeó Yuri. Pero ¿cómo es que tu teléfono todavía tiene señal dentro de esta cueva? No hace falta decirlo, mi teléfono está hecho especialmente por Cyborg. Puede recibir señal incluso en el otro extremo del sistema solar. Cada vez que hablaba de este teléfono, Beast Boy no podía evitar presumir. ¿No te da curiosidad la noticia que mencioné? Es sobre la Liga de la Justicia. ¿Qué? Exclamaron simultáneamente Superboy, Wonder Girl, Robin y Bart, todos girándose para mirar a Beast Boy. ¿Qué pasó con la Liga de la Justicia? La Mujer Maravilla luchó contra Linterna Verde y luego incluso Superman se unió a la batalla. Chico Bestia abrió un vídeo con un breve clip de 30 segundos. Aunque corto, capturó por completo el momento en que Linterna Verde encarceló a la Mujer Maravilla, lo que provocó que ésta atacara furiosamente a Linterna Verde, y luego Superman intervino. Al parecer, hace una hora, todas las cadenas nacionales de televisión transmitieron simultáneamente este vídeo, que se difundió rápidamente por todo el mundo. Alguien hackeó todas las redes de medios. Chico Bestia compartió la información que sabía. ¿Y entonces qué pasó con la Liga de la Justicia? ¿Dónde está Batman? Preguntó Robin con ansiedad.
Dicen que Batman apareció en el último momento y, de alguna manera, se llevó a Superman, la Mujer Maravilla y Linterna Verde de una forma desconocida para todos. Después de eso, no ha habido noticias. Parece que el enemigo no solo nos tendió una trampa a nosotros. También le tendió una a la Liga de la Justicia, pensó Robin rápidamente. En ese momento, Starfire dio un paso adelante y dijo: no conocemos los problemas que enfrenta la Liga de la Justicia y no podemos permitirnos considerarlos ahora. Completemos primero nuestra propia misión y abordemos otros asuntos después. Yuri señaló hacia adelante, recordándoles a todos. Todos, si no me equivoco, nuestro destino está justo enfrente. Mirando hacia adelante, vieron la entrada de la cueva brillando con la luz del fuego. Todos inmediatamente dejaron de lado sus distracciones y aceleraron el paso hacia el frente. Al salir de la entrada de la cueva, un vasto templo oculto en la caverna apareció ante los ojos de Yuri. El templo parecía una estructura tallada naturalmente en la montaña, sin rastros de materiales artificiales. En el centro del templo, cientos de cultistas vestidos con túnicas de color rojo sangre se arrodillaban devotamente en una dirección común. Había un altar de aspecto antiguo y sobre él se encontraba un joven con graves cicatrices. Este joven vestía un traje morado de estilo griego con una capa de color rojo sangre sobre su espalda y un casco hecho con el cráneo de una criatura desconocida en su cabeza. Los cultistas cantaban fervientemente "Alabado sea el hermano de sangre", mostrando una mirada fanática en sus ojos. Jóvenes titanes. El hermano de sangre parecía orgulloso, mirando a Yuri y su grupo desde una posición elevada. No parecía sorprendido por la llegada de los titanes. Evidentemente los había estado esperando durante mucho tiempo. Sin embargo, quedó un poco sorprendido por la forma en que entraron. Pensé que vendrías a tocar directamente, pero no esperaba que fueras tan tonto, entrando por la entrada de la cueva, desperdiciando el poder que gasté en la pared de roca. El tono del hermano de sangre era extremadamente desdeñoso y comenzó a sentir que había sido demasiado cauteloso antes. Para él, los jóvenes titanes eran solo un grupo de inadaptados. No podía entender cómo Jericho, a quien Trigon le había otorgado poderes de alma, había fracasado. Cada vez que pensaba en Jericho, el hermano de sangre sentía celos profundos. Aunque era el obispo de sangre, el principal lacayo de Trigon en la tierra, no había recibido la bendición de un recipiente del alma. El hermano de sangre no podía imaginar qué clase de desperdicio debió haber sido Jericho para ser derrotado cuando ya había sido bendecido con tal poder. Quebrar. El hermano de sangre chasqueó los dedos y todo el templo emitió instantáneamente una siniestra luz de color rojo sangre. Runas mágicas carmesí aparecieron en varias paredes de piedra, incluso bajo los pies de Yuri y los demás, formando círculos mágicos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, estos círculos mágicos levitaron rápidamente, creando una jaula de color rojo sangre que los aprisionó a todos. Hermano de sangre, anticipando que los jóvenes titanes podrían invadir repentinamente desde varias direcciones, había instalado una jaula mágica en todo el templo. Cualquiera que se atreviera a entrar por la fuerza al templo desde el exterior sería sellado dentro de una jaula. El hermano de sangre descendió lentamente del altar, y los cientos de cultistas se hicieron a un lado, formando un camino que conducía a los titanes encarcelados. Aunque tu insensatez al caer en mi trampa es bastante aburrida, al final me trajiste a la hija del Trigon, así que debo agradecerte, dijo el hermano de sangre, fijando la mirada en Raven dentro de la jaula. Una sonrisa enfermiza se dibujó en su rostro. De hecho, eres descendiente del gran Trigon, y tu belleza es verdaderamente impresionante. Para su sorpresa, en lugar de mostrar signos de pánico, Raven respondió con calma a Blood Brother. No esperabas que cayéramos en tu trampa, y yo no esperaba que vinieras aquí. En ese momento, una voz desconocida de repente sonó detrás de Blood Brother. Él debería ser el líder. Rápido, deténganlo. Mientras la voz hablaba, el hermano de sangre sintió que alguien lo ataba por detrás. De alguna manera, Superboy había dado vueltas detrás de Blood Brother y estaba agarrando su cuello fuertemente con ambas manos. Starfire y Wonder Girl sujetaron los brazos de Blood Brother. Robin, Bart y Chico Bestia se giraron para enfrentar a los cientos de cultistas, preparados para defenderse si atacaban. En cuanto a Yuri, dentro de la jaula, los reflejos de las figuras de los jóvenes titanes se hicieron añicos como un espejo. De las 8 figuras, solo quedaron Raven y Yuri. En ese momento, aunque Yuri parecía no tener cambios, ya había activado su Omnitrix, utilizando el add-on que había obtenido del maestro del espejo. Imagen reflejada.
El ARN del hombre espejo proviene de Sam, el amo del espejo de la galería de pícaros de Flash. Aunque Sam parece humano, su secuencia genética está completamente alterada y no guarda relación con la cadena genética humana. Por lo tanto, cuando el Omnitrix optimizó este ARN, seleccionó automáticamente la forma más adecuada para él. En comparación con los humanos, sus extremidades y cuerpo no han cambiado mucho, solo se han vuelto más delgados. Su altura supera los 2 metros, y todo su cuerpo parece estar compuesto por innumerables espejos plateados que reflejan la luz constantemente, luciendo deslumbrantes. La característica más destacada es que no hay rasgos faciales en su cara, solo un símbolo en forma de cruz. En cuanto a las habilidades del hombre espejo, puede crear diversas ilusiones usando espejos y entrar en el espacio de los espejos para moverse entre ellos. Incluso puede atraer a otras personas y objetos al espacio de los espejos. Todo lo que el maestro del espejo puede hacer, el hombre del espejo puede hacerlo fácilmente, y no está limitado por las restricciones de los espejos porque él mismo está compuesto de innumerables espejos y puede crear imágenes especulares en cualquier momento. Desafortunadamente, no puede entrar al espacio del espejo dentro de su propio cuerpo. Como Yuri y los demás no podían determinar qué tipo de trampas les esperaban dentro de la iglesia de sangre, pero dejar a los cultistas de sangre sin control conduciría a un sinfín de problemas, Yuri pensó en el hombre del espejo. Raven había dicho que los cultistas de sangre no podían rastrear los movimientos específicos de cada uno de ellos, por lo que podían usar imágenes especulares para engañarlos. La operación específica fue que Yuri creara duplicados de imágenes especulares de todos, luego dejara que los duplicados exploraran hacia adelante mientras sus cuerpos reales los seguían muy atrás, siempre cubiertos por una invisibilidad óptica gracias al hombre del espejo. De esta manera, si se activaran trampas mágicas accidentalmente, serían los duplicados de la imagen reflejada los que serían sacrificados. ¿Y si los cultistas de la sangre colocaran trampas físicas? Sería aún mejor. Contaban con Robin, entrenado personalmente por Batman, y ninguna trampa física podía escapar a su escrutinio. Por supuesto, para evitar la posibilidad de que el enemigo viera a través de los duplicados de la imagen reflejada y la invisibilidad con otros medios, Yuri hizo que Raven aplicara un ocultamiento mágico defectuoso a los cuerpos reales. ¿Por qué era defectuoso? Primero, para evitar que el enemigo encontrara la ubicación exacta de los cuerpos. Segundo, para permitirle detectar una ubicación imprecisa. De esta manera, siempre que controlaran la distancia y no se alejaran demasiado, ya sea que el enemigo usara magia para investigar o confiara en sus ojos desnudos, verían los duplicados como los cuerpos reales. Raven había confirmado este punto después de la prueba, y el nivel de magia tenía que superar el nivel de competencia mágica de Raven en Azeroth para ver a través del disfraz cuidadosamente diseñado de Yuri. Yuri desconocía la habilidad del hermano de sangre en la magia en comparación con la de Raven. Así que al final, quedaba un paso más. El cebo. El objetivo final del culto de sangre siempre ha sido uno solo: Raven. Así que, mientras Raven fuera genuino, no les importaría si los demás lo eran o no. Después de que Raven usó todos sus esfuerzos para sentirlo repetidamente, confirmó que el conjunto mágico en la entrada probablemente era solo un hechizo de encarcelamiento y no pondría en peligro su vida. Luego, Yuri y Raven tomaron el control proactivamente, confundiendo al enemigo y atrayendo al jefe enemigo más cerca, creando una oportunidad para que los otros compañeros de equipo invisibles ejecutaran su ataque. Así, se desarrolló la escena en la que el hermano de sangre estaba atado de forma segura, y solo Yuri y Raven estaban dentro de la matriz mágica. Ahora que se han logrado las tácticas, la misión del hombre del espejo se considera completada. Yuri extendió su mano y manipuló el Omnitrix, cambiando el ARN a sombra. El hechizo de encarcelamiento construido por Bloodbrother fue diseñado específicamente para restringir a Raven, para que Raven no pudiera romper la matriz mágica. Sin embargo, Yuri tenía otro artista del escapismo bajo la manga que no estaba sujeto a tales restricciones. Gosfreak. Gosfreak podía convertir cualquier cosa que tocara en formas intangibles, atravesando casi cualquier barrera a menos que la barrera en sí estuviera diseñada para contrarrestar la intangibilidad. Yuri levantó los brazos de Raven y, junto con ella, salió de la jaula mágica. Justo cuando Yuri y Raven estaban saliendo de la jaula. Mortales de baja estofa. ¿Cómo se atreven a tocar el cuerpo del hermano de sangre? El hermano de sangre, furioso, forcejeó con locura. Sin embargo, su fuerza no era rival para Superboy, y mucho menos Starfire y Wonder Girl le sujetaron las manos.
El hermano de sangre luchó con todas sus fuerzas, pero estaba lejos de ser suficiente, como una pulga desafiando a un árbol. Rápido, salva al hermano de sangre. El cambio se había producido tan rápidamente que los cientos de fieles que se encontraban en la sala apenas ahora estaban reaccionando. No te acerques más. Si no, le parto el cuello a tu jefe. Gritó Superboy en el acto, y el brazo que sujetaba el cuello de hermano de sangre se flexionó al instante, con las venas abultadas. Una fuerte sensación de asfixia golpeó las gargantas de los hermanos de sangre. Robin, Bart y Chico Bestia también estaban preparados para luchar contra cientos de fanáticos en cualquier momento. Las acciones de Superboy solo eran una amenaza, ya que aún no podía matar a sus enemigos, al menos no ahora. Pero los fanáticos estaban claramente intimidados, permaneciendo congelados en el lugar, sin saber qué hacer. Caparazón hipócrita y asqueroso, exijo que te arrodilles ante mí. El rostro del hermano de sangre se torció en una mueca, y luego hizo algo inesperado para todos. Era un movimiento primario y poderoso que solo podía utilizarse en situaciones extremas. El hermano de sangre abrió su mandíbula, la única parte de su cuerpo que podía moverse libremente, y extendió su boca a un ángulo anormal de casi 170 grados, revelando dos colmillos anormalmente afilados. Luego mordió el brazo de Superboy. ¡Ah! Una escena impactante se desarrolló cuando el hermano de sangre perforó sin esfuerzo la piel de Superboy, que era mucho más dura que el diamante. Dos corrientes de sangre fluyeron del brazo de Superboy mientras los hermanos de sangre chupaban ansiosamente su sangre. El dolor insoportable, diferente a todo lo que Superboy había sentido antes, hizo que soltara involuntariamente su agarre. Aprovechando la oportunidad, el hermano de sangre ejerció una fuerza repentina, liberándose instantáneamente de las ataduras de Starfire y Wonder Girl, para luego saltar de nuevo en medio de los fanáticos. Esta demostración de poder fue de un nivel completamente diferente a todo lo que había mostrado antes. No, esto no puede ser. Raven, que acababa de escapar de su jaula, quedó sorprendida por la escena que se desarrollaba ante ella. ¿Qué pasa? Yuri se sobresaltó por la reacción de Raven. El hermano de sangre no mordió la piel de Superboy con los dientes. Es una magia llamada Devorador de Sangre, explicó Raven, con expresión cada vez más seria. He leído sobre esta magia en Azarat. Es una de las magias más malignas registradas en el libro de la sangre. Devorador de Sangre le permite absorber la fuerza de la persona cuya sangre bebe. Sin embargo, solo puede absorber el poder de una persona a la vez, y cuanta más sangre consume, más fuerte se vuelve. Respetada hija de Trigon, eres verdaderamente sabia. Estoy deseando ver el verdadero rostro del gran Trigon, sonrieron los hermanos de sangre, sintiendo el poder creciente que fluía en su interior, un poder como nunca antes había experimentado. Devotos seguidores del gran Trigon, destrocen a los enemigos que tienen ante ustedes y creen un festín de sangre como ofrenda por el descenso de nuestro Dios. El hermano de sangre reveló una risa loca y sedienta de sangre, anunciándola a los seguidores detrás de él. Los seguidores inmediatamente siguieron las órdenes y se abalanzaron sobre Yuri y los demás. De repente, una voz vino desde arriba de la cabeza del hermano de sangre. Antes de eso, te aplastaré. En algún momento desconocido, Chico Bestia se convirtió en un mosquito y voló sobre hermano de sangre, luego instantáneamente se transformó en un elefante y se sentó. Parece que todavía no has visto la situación completa con claridad. Un destello de intención asesina cruzó los ojos del hermano de sangre. Acababa de absorber algo de poder de la sangre de Superboy y llevaba mucho tiempo deseando aprovecharlo al máximo. El hermano de sangre extiende su mano como un rayo para agarrar la cola del elefante que era Chico Bestia, y con fuerza tira de ella hacia abajo. De repente, Chico Bestia sintió una fuerza inmensa actuando sobre su cuerpo, obligándolo a estrellarse sin control contra el suelo. Estallido. En un instante, el cuerpo de Chico Bestia se estrelló contra el suelo, y el poderoso impacto sacudió instantáneamente la cueva, temblando violentamente, con innumerables rocas comenzando a desmoronarse en una lluvia de rocas. Chico Bestia quedó aturdido por esto, su visión se llenó de estrellas y su cuerpo se elevó en el aire nuevamente, solo para estrellarse contra el otro lado. Un elefante de 10 toneladas en manos de Bloodbrother era como un juguete, lanzado de un lado a otro sin control. Justo cuando Chico Bestia se transformaba en un elefante para aplastar a su enemigo, al mismo tiempo cientos de seguidores fanáticos de la Iglesia de la Sangre también se abalanzaron sobre los titanes restantes. Acabemos con estos herejes. Solo quienes crean en nuestro Dios permanecerán en este mundo.
Algunos de los seguidores sabían un poco de magia y lanzaron misiles mágicos de color sangre salvajemente. Otros, que tenían una fe absoluta en Trigon, se habían transformado en soldados demoníacos inmortales. Cientos de usuarios de magia negra de bajo nivel más docenas de soldados demonios inmortales de repente ponen a los titanes en una feroz batalla. Antes de que Raven se uniera, los demonios eternos habían sido un gran dolor de cabeza para los titanes, pero ahora eran mucho más fáciles de manejar. Superboy, Wonder Girl y Starfire herían a los demonios, lo que le permitía a Raven desterrarlos fácilmente al infierno. Robin utilizó su cinturón de herramientas sin control, lanzando todo tipo de artefactos. Bombas de humo, gases lacrimógenos, bombas hipnóticas, como un fantasma revoloteando entre la multitud. A menudo aparecían detrás de los enemigos y con un solo golpe quedaban inconscientes. El espacio limitado impidió que Impulse corriera libremente, por lo que solo pudo ingresar al modo de combate, usando tornados de 2 manos para destruir a más de 10 enemigos por segundo. En cuanto a Yuri, estaba completando una tarea importante. Por otro lado, Blood Brother continuó jugando con Beast Boy, pareciendo saber que las habilidades de Beast Boy estaban estrechamente relacionadas con su concentración, evitando siempre que Beast Boy tuviera la oportunidad de concentrarse. Tú, bastardo. Te voy a dar una paliza. Dijo Chico Bestia con dificultad. De repente, los movimientos de Hermano de Sangre se congelaron abruptamente, soltando la cola que sostenía, y Chico Bestia inmediatamente aprovechó la oportunidad para escapar. Entonces el Hermano de Sangre gritó a los seguidores. Seguidores del Gran Trigon. Mi Dios acaba de transmitirme un oráculo. Los jóvenes titanes no son nuestros enemigos. Retírense todos, no los ataquen. Al escuchar esto, todos los seguidores de la Iglesia de la Sangre quedaron atónitos en el acto. El prestigio del Hermano de Sangre ya estaba establecido desde hacía mucho tiempo. Nadie se atrevía a desobedecer sus órdenes. Sin embargo, los jóvenes titanes no tenían tales preocupaciones y derrotaron a docenas de enemigos más con un solo ataque. ¿Quién te dijo que pararas? Haz los pedazos por mí. Al segundo siguiente, el Hermano de Sangre volvió a gritar, reprendiendo a los seguidores. Este ir y venir, con dos actitudes y órdenes completamente opuestas, confundió a todos los seguidores de la Iglesia de la Sangre. ¿Qué le pasaba a Blood Brother? En ese momento, el rostro del Hermano de Sangre se distorsionó extrañamente, todo su cuerpo bailaba y se agitaba, gritando incesantemente maldiciones ininteligibles. ¿Qué eres? ¿Cómo te atreves a profanar mi alma? El Hermano de Sangre abrazó su cabeza con ambas manos, empapada en sudor, entrando en un estado de autocuestionamiento y autorespuesta. Soy la oscuridad dentro de tu corazón, soy la venganza dentro de tu corazón, no bromees, sal de mí. En ese momento, el Hermano de Sangre se arrodilló en el suelo, abrazando su cabeza mientras sus puños cerrados golpeaban la tierra, gritando hacia el cielo. Un poder maligno carmesí brotó, casi forzando al alma extranjera a salir de su cuerpo. Maldita sea, supuse que lidiar con almas sería difícil para cualquiera que estuviera involucrado en la Iglesia de la Sangre. Yuri maldijo para sus adentros. Era solo que él, ya transformado en un fantasmático, había rescatado a Chico Bestia. A diferencia de Jericho, Blood Brother no era un medium de almas. El poder que le otorgó Trigon tampoco estaba relacionado en absoluto con las almas. Por lo tanto, era completamente posible para Gosfreak tomar el control de Blood Brother, al menos eso fue lo que Yuri pensó hace un momento. Si controlaba a Hermano de Sangre, sería mucho más fácil lidiar con el resto de esos seguidores. Pero esa no era la razón más importante. Primero, ahora se podía confirmar que no todos los seguidores de la Iglesia de la Sangre conocían el ritual para invocar a Trigon usando a Raven como puerta. Ya fueran usuarios de magia negra a medias o demonios artificiales imprudentes, nadie podía completar el ritual. Solo los Hermanos de Sangre tenían la habilidad y las calificaciones. Por lo tanto, mientras se ocuparan del Hermano de Sangre, los seguidores restantes no representarían ninguna amenaza. Sin embargo, aunque el Hermano de Sangre carecía de dominio de las habilidades del alma, aún era experto en la magia del alma. Su resistencia del alma se desplegaba con un poder inmenso, y el fantasmático se arriesgaba a ser expulsado del cuerpo del Hermano de Sangre ante el más mínimo descuido. No sería posible apoderarse por completo del cuerpo del Hermano de Sangre en poco tiempo. Parece que necesitó ayuda externa. Yuri continuó presionando al Hermano de Sangre mientras pensaba que probablemente él solo no podría derrotarlo. Superboy. Olvídate a esos matones por ahora, ven a golpearme.
Freak instantáneamente ejerció fuerza para suprimir el alma de Blood Brother, controlando su cuerpo para gritar fuerte. Al escuchar el grito, Superboy comprendió de inmediato y se abalanzó furiosamente sobre Blood Brother con una velocidad tremenda que ninguno de los seguidores pudo detener. Se estrelló de frente contra el hermano de sangre, abrazándolo con fuerza por la cintura, y luego cargó frenéticamente contra las paredes rocosas que tenía delante. Al ver esto, Yuri inmediatamente soltó su supresión, no queriendo reemplazar a hermano de sangre en el disfrute del placer de la colisión contra la pared. ¿Eres tú otra vez, esta sucia cáscara artificial? Tú, marioneta sin alma, no mereces tener alma. Quítame tus viles manos de encima. Rugió el hermano de sangre, furioso, sin dejar de golpear a Superboy en la espalda. Sin embargo, el poder de saqueo de la magia de sangre era, en última instancia, solo una pequeña parte del poder contenido en la sangre, muy inferior al poderoso original. Por supuesto, el hermano de sangre no pudo conmover a Superboy. La mirada de Superboy era resuelta, todo su cuerpo firme, incluso aumentó su velocidad de vuelo mientras se lanzaba de cabeza contra las gruesas paredes rocosas, y con eso los dos desaparecieron. ¡Bang! 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 El sonido de la ruptura de capa tras capa de roca era continuo, mientras la cueva se sacudía y temblaba como un terremoto en su interior. Padre, ¿cuánto nos queda por recorrer? En las profundidades de una cueva, dos figuras avanzaban. No era otro que Deathstroke y su hija Rose, o mejor dicho, ahora debería llamarse la Devastadora. La Devastadora actual parecía una versión femenina de Deathstroke. Vestía una armadura naranja y negra similar a la de su padre, pero algo más ligera. Su casco cubría solo la mitad superior de su rostro, dejando al descubierto sus labios y barbilla. Sus armas también eran diferentes. Deathstroke llevaba una katana nueva, mientras que la Devastadora llevaba una espada recta colgada de la cintura. Estas dos armas no eran las originales. Hace unas horas, justo después de aterrizar en Ciudad Fénix, Slade llevó a su hija a uno de sus refugios para adquirir estas nuevas armas. Como mercenario que viajaba frecuentemente por el mundo, Slade poseía casas de seguridad en diversas partes del mundo. Algunas de las ciudades más famosas contaban con más de una. Si todas estas casas seguras fueran propiedades legítimas, Deathstroke probablemente podría acumular una fortuna considerable solo con los ingresos por alquiler. Con su intelecto, cruzar clases sociales sería pan comido. Quien acababa de hablar era la Devastadora. Ella y Slade llevaban casi una hora en la cueva y aún no habían llegado al cuartel general del culto de sangre. Para convertirse en un cazador experto, la paciencia es la cualidad más crucial, Rose, quiero decir, Devastador. Nuestras presas no se dan cuenta de nuestra presencia, lo cual es nuestra mayor ventaja, dijo Slade con voz grave. Por lo que recuerdo de tu hermano, este camino es el más secreto y seguro. Incluso dentro del culto de la sangre, muy pocos conocen esta ruta. En 10 minutos, estaremos en las profundidades del cuartel general del enemigo. Devastadora sintió pensativo. Padre, Jericho posee algún tipo de poder siniestro. ¿Y si los demás enemigos también lo tienen? No dudo de nuestras capacidades. Solo, preocupado de que irrumpir en la fortaleza enemiga de esta manera podría no ser la decisión más inteligente, terminó Deathstroke su oración. Por eso te traje de vuelta a la casa segura para cambiar de arma. La mirada de Slade permaneció fija al frente, sin girar la cabeza. Sabes muy poco sobre los secretos de este mundo, pero te enseñaré poco a poco, empezando con la espada en tus manos. Los magos son el grupo más problemático del mundo. Manejan con destreza diversos tipos de energía, lo que dificulta contrarrestarlos. Pero hay un tipo de metal que es un némesis natural para todas las formas de energía exótica. El NTH metal. El Apocalíptica sacó su katana de su espalda. Esta espada fue forjada con un metal NTH imbuido, lo que le otorga la capacidad de anular todas las formas conocidas de energía exótica. La espada que llevas en la cintura es igual. Por supuesto, además de sus propiedades antimágicas, también es increíblemente afilado, capaz de cortar la materia a nivel atómico. La condición es poder ver los átomos. Deathstroke solo tenía un ojo, pero al concentrarse, podía detectar con precisión incluso átomo en su forma reducida. Devastador estaba lejos de alcanzar su nivel. Auge. En ese momento se escuchó un tremendo rugido y toda la cueva comenzó a temblar violentamente. ¿Qué pasa? ¿Es un terremoto? ¿O nos han descubierto? Devastadora desenvainó su espada, con la mirada llena de determinación mientras observaba a su alrededor. No te preocupes.
Parece que tenemos otros invitados aquí además de nosotros. Slade entrecerró los ojos, con un tono de voz que denotaba significado. A varias docenas de metros de ellos, dentro de una caverna, Superboy se había estrellado a través de innumerables capas de paredes rocosas mientras llevaba a Blood Brother, aterrizando finalmente aquí. El hermano de sangre sintió un dolor punzante en la espalda, acompañado por el tormento continuo de la confusión interna causada por Gosfreak. Desde su creación, el hermano de sangre nunca había sufrido un revés semejante. Esto llevó su sed de sangre al límite. Reprimiendo los espasmos en lo más profundo de su alma, el rostro de hermano de sangre se contorsionó en una mueca feroz. Aprovechando la oportunidad mientras Superboy aún lo sujetaba por la cintura, intentó hundirle los dientes en la cabeza. Maldita marioneta. Ofréceme tu poder. ¿Actúas como si no existiera en absoluto? Sin embargo, justo cuando el hermano de sangre abrió la boca, la voz de Fantasmático resonó en su interior. Yuri llevó el poder de la ectonurita al máximo, tomando por la fuerza el control momentáneo del cuerpo del hermano de sangre, dejándolo paralizado. La boca del hermano de sangre quedó abierta, y aunque permaneció consciente, se encontró incapaz de morder. Estallido. En el instante siguiente, el puño de Superboy apareció de repente y golpeó el rostro de Blood Brother. Como Blood Brother aún tenía la mandíbula abierta, el golpe la dislocó. El rostro de Superboy se contorsionó de ira y rugió. No soy una marioneta. Sí, nací en un laboratorio, pero tengo mi propia alma. Ustedes son las marionetas a las que Trigon les lavó el cerebro. Ark. La ira del hermano de sangre se apoderó de él. Quería reprender al clon que tenía delante, a quien despreciaba profundamente, y al alma inquieta que intentaba apoderarse de su cuerpo. Sin embargo, solo salieron de su boca rugidos ininteligibles. Dime, ¿cuántas bases tiene la Iglesia de la Sangre escondidas en todo el mundo? ¿Cuántas personas han caído en tus manos? Gritó Superboy furioso, lanzando puñetazos sin parar al hermano de sangre, quien estaba completamente indefenso. Los efectos de la magia chupasangre no eran permanentes. La energía almacenada en su sangre eventualmente se agotaría. Para asegurar la supervivencia del hermano de sangre tras la serie de golpes recibidos, siente claramente la pérdida gradual de poder en su interior. La fuerza que le había arrebatado a Superboy casi se había agotado. Intentó usar magia para alejar a Superboy, permitiéndose un momento para respirar, pero Yuri no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Cada vez que hermano de sangre intentaba usar magia, Fantasmal interrumpía su concentración. El hermano de sangre tuvo que admitir que había subestimado a este grupo de enemigos. Si las cosas seguían así, temía encontrar su fin aquí. Esta revelación fue profundamente humillante para el hermano de sangre. Ya fuera Superboy o Fantasmático, confiaba en poder vencerlos en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, enfrentarse a ambos a la vez lo dejaba impotente. Oye, padre, mira lo que encontramos. De repente, se oyó una voz clara y femenina. La figura de Ravager emergió de la abertura creada por el choque de Blood Brother, haciendo señas detrás de ella mientras lo hacía. Al instante, el instinto de supervivencia del hermano de sangre se despertó. Su alma reprimió con fuerza a Fantasmático y le permitió liberar un torrente de energía mágica. Superboy fue alcanzado por este torrente y salió volando a decenas de metros de distancia, estrellándose contra la pared rocosa. Inmediatamente después, Blood Brother se dirigió hacia Ravager. Aunque esta mujer era solo una mortal, drenar su sangre aún mejoraría la fuerza del hermano de sangre. En su desesperado intento por sobrevivir, el hermano de sangre no se dio cuenta de que la espada en la mano de Devastador brillaba con una luz escalofriante. Al acercarse el hermano de sangre, notó que Devastadora empuñaba un arma. Sujetaba la empuñadura con ambas manos, lista para atacar en cualquier momento. Yuri, a través de los ojos del hermano de sangre, notó la vestimenta de Devastador y se sorprendió. ¿No es la misma armadura que la de Deathstroke? ¿Será su hija? ¿Ha venido a vengar a Deathstroke? Ante la aparición de Ravager, Yuri rápidamente pasó por muchos pensamientos, especulando sobre por qué estaría allí. No, espera. Acaba de llamar a alguien padre. ¿Será que Slae no murió? Yuri pensó al instante en la posibilidad más adecuada, pero también la menos realista. ¿Cómo podría Slade sobrevivir enterrado sin suficiente oxígeno? No hacía mucho, Yuri había estudiado la sangre de Slade y recreado parcialmente el suero Mirakuru. Comprendía bastante bien los efectos del suero, y no podía mantener la vida sin respirar.
Ante la postura agresiva de Devastador, el hermano de sangre no la tomó en serio. Podía ver a través de sus movimientos. Después de todo, ella era solo una humana mejorada, no muy diferente de una persona común. Tú, miserable mortal, ofréceme tu sangre. Gritó furioso el hermano de sangre, con el rostro contorsionado y las venas hinchadas por haber reprimido la influencia de Fantasmático. El dolor que provenía de lo más profundo de su alma le hizo brotar un sudor frío. Quieres mi sangre, pero eso no va a pasar. Ni siquiera sé tu tipo de sangre. Además, los ojos de Ravager brillaron con intenciones asesinas al interrumpir. Cuando pides algo, no sabes qué debes decir, por favor. Antes de que pudiera terminar su frase, Ravager ya se había abalanzado sobre Blood Brother, blandiendo la espada en su mano. Slade observaba en silencio desde atrás, muy ansioso por ver su próximo movimiento. Slade sí está vivo. Debe haber encontrado la manera de conseguir oxígeno de alguna manera, especuló Yuri para sus adentros. Viendo el ataque del hermano de sangre, no parecen aliados. Quizás podamos unir fuerzas, ¿te atreves a atacarme? El hermano de sangre se rió de las acciones de Devastador, hasta el punto de que casi bajó la guardia sobre su alma, permitiendo que Yuri interviniera. Murmurando un encantamiento espeluznante, un conjunto mágico apareció en la mano del hermano de sangre y un rayo de poder mágico carmesí se elevó hacia Devastador. Sin embargo, Devastadora no evadió ni esquivó. En cambio, blandió su cuchillo directamente hacia el rayo mágico. Lo que sucedió a continuación dejó al hermano de sangre completamente atónito. Cuando el rayo mágico tocó la espada del Devastador, fue absorbido instantáneamente por el metal NTH, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Lo siento, pero tus trucos no funcionan conmigo. Ravager se echó la espada al hombro, sonriendo levemente. La mente de Yuri se aceleró mientras recordaba haber leído sobre un tipo de metal similar en los archivos de los laboratorios estelares. Se trata de un tipo de material especial llamado metal NTH, ampliamente presente en el planeta Tanagar. Posee la capacidad de perturbar todas las formas de ciencia y magia, absorbiendo o anulando casi todas las formas de energía. Las armas forjadas con él son tan afiladas que pueden cortar a nivel atómico. Se dice que el metal NTH puede incluso desafiar la gravedad, otorgando el poder de volar. En la Tierra, solo el hombre halcón y la chica halcón eran conocidos por usar libremente este tipo de metal. Cuando Yuri leyó sobre este metal, no pudo evitar pensarlo, pero los laboratorios estelares no tenían este metal precioso. Ahora, todos pueden fabricar armas con metal N. El hermano de sangre se dio cuenta de lo difícil que era Devastador. Su magia ya no servía. Sin embargo, los ojos del hermano de sangre brillaron con determinación mientras se abalanzaba sobre Devastadora, moviéndose a la velocidad del rayo. Aunque ella logró retroceder en el tiempo, la onda expansiva del impacto del hermano de sangre la derribó al suelo. La magia ya no era una opción, pero dentro del cuerpo de Blood Brother aún quedaban restos del poder de Superboy. Con este poder puro, confiaba en que podría aplastar a la mujer que tenía delante. A lo lejos, el rostro de Slade se ensombreció. No tenía intención de ayudar a Rose. No era por crueldad, sino porque esperaba que ella se hiciera lo suficientemente fuerte como para afrontarlo sola. De lo contrario, ¿qué la diferenciaría de su otro hijo? Ni lo pienses. Debes morir antes que ella. Justo cuando el hermano de sangre estaba a punto de matar a Devastador, Yuri, quien había sido suprimido temporalmente, emergió de nuevo y lanzó un ataque sorpresa contra el alma del hermano de sangre. Devastadora no supo por qué el hermano de sangre detuvo sus movimientos de repente. No iba a perder una oportunidad tan valiosa. Inmediatamente se puso de pie de un salto y blandió su espada hacia la frente del hermano de sangre. Impulsado por el instinto de supervivencia, el hermano de sangre movió la cabeza desesperadamente, provocando que la espada de Devastador le golpeara el hombro. La afilada hoja le cortó el brazo al instante, y la sangre brotó a borbotones, salpicando a Saqueador. ¡Ah! El hermano de sangre no pudo evitar soltar un grito desgarrador. Su odio llegó al límite, no dirigido a Devastador, sino a Yuri. Te haré pagar por lo que has hecho hoy. Te haré experimentar todos los tormentos del infierno. Escucharé los gritos agonizantes de tu alma en las llamas del infierno. Aunque Yuri no entró en combate directo, su papel fue innegable. Siempre que el hermano de sangre veía la oportunidad de contraatacar, la repentina aparición de Yuri destrozaba todas sus esperanzas. El hermano de sangre ejerció toda su fuerza restante para volar hacia el cielo, intentando escapar de ese lugar. Ni se te ocurra escapar.
En ese momento, Superboy rugió y cargó contra el hermano de sangre, asestándole un potente puñetazo en la espalda. Fuertemente golpeado por este golpe, el hermano de sangre cayó del cielo, creando un cráter masivo al impactar, donde permaneció inmóvil por un largo tiempo. Oye. Me robaste mi presa, Superman 2, se quejó Ravager mientras miraba a Superboy. Al mismo tiempo, Slade también apareció junto a Ravager. Slade, ¿qué haces aquí? La expresión de Superboy cambió y le preguntó a Slade. Las heridas consecutivas finalmente desanimaron al hermano de sangre. Yuri ejerció un poco más de poder y suprimió por completo su alma, usando el poder de Fantasmático para inducirlo a un sueño prolongado. Esto evitaría que Blood Brother aprovechara el poder de Trigon como lo hizo Jericho, lo que podría conducir a un cambio inexplicable. Con estas tareas completadas, Yuri comenzó a explorar los recuerdos de Blood Brother dentro de su alma, buscando cualquier información útil. Hacer tales cosas delante de tanta gente no era factible, pero en el reino del alma, Yuri no tenía tantas reservas. Interesante aparato. De repente, Yuri sintió una extraña fuerza opresiva que surgía de su interior, dejándolo prácticamente inmóvil. El Omnitrix en su pecho se había vuelto morado en algún momento y centelleaba con intensidad. Vagamente, Yuri vio un paisaje en llamas ante él. En el centro del terreno se alzaba un trono, sobre el cual se sentaba un gigante rojo inmensamente alto. El gigante tenía 6 ojos que emitían una luz maligna y misteriosa en su rostro, y 2 cuernos demoníacos en su cabeza. Sin necesidad de que se lo dijeran, Yuri sabía quién era esa entidad. Trigon.